Parte 1. El despertar de la oscuridad. Era una noche fría. En un pequeño pueblo aislado en las montañas, nadie en el pueblo parecía notar la creciente sensación de inquietud que se cernía sobre ellos. Pero los pocos que estaban atentos comenzaban a sentirlo. Algo extraño estaba ocurriendo. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían. Como un susurro constante en el aire, las luces de la ciudad no alcanzaban este rincón olvidado del mundo. Y las estrellas, en lugar de ser un consuelo, parecían más bien una red oscura que los observaba desde arriba. En una vieja y desvencijada casa a las afueras del pueblo, vivía un hombre llamado Samuel Ortega, un hombre que parecía haber olvidado todo sobre su vida anterior, pero que, a su vez, era consciente de que algo muy oscuro se estaba gestando en el universo, algo que lo estaba llamando. La gente que lo conocía lo veía como una persona extraña, pero alguien que aún no había perdido del todo la cordura. Samuel no recordaba quién lo había llevado a este lugar, ni cómo había llegado allí. Había olvidado su vida anterior, su familia, su trabajo. Sin embargo, los recuerdos de algo más profundo y oscuro siempre emergían cuando la luna llena iluminaba el cielo. En esos momentos, su mente se desbordaba, inundada por fragmentos de un pasado que no entendía, pero que lo inquietaba profundamente. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano, un extraño susurro lo llamó. Samuel. Samuel Ortega al principio pensó que era una ilusión, el simple producto de su mente perturbada, pero algo en su interior le dijo que no lo era. El susurro provenía de un lugar profundo y oscuro dentro de su alma, como si alguien o algo lo hubiera estado esperando. Atraído por esa voz, caminó hacia el interior del bosque, hasta que encontró un antiguo círculo de piedras. Las piedras, cubiertas por musgo y líquenes, parecían estar colocadas en un patrón específico, aunque Samuel no sabía nada de geografía antigua o simbología. Pero en ese momento, sintió que esas piedras no estaban ahí por casualidad. Estaban relacionadas con algo mucho mayor, algo que había estado esperando por él. Y ahora, era el momento de descubrirlo. A medida que se acercaba al centro del círculo, el aire se volvió denso, casi palpable, como si algo invisible lo rodeara. Samuel dio un paso más, y entonces una sensación helada recorrió su cuerpo, haciendo que se detuviera en seco. La luna brillaba con intensidad sobre él, y la figura de una sombra oscura emergió de entre las piedras. Un ser encapuchado apareció frente a él, sin rostro, pero con una presencia tan fuerte que Samuel sintió su corazón latir con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, temblando, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo. La sombra no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente a él y extendió una mano, que parecía estar hecha de oscuridad pura, una oscuridad que absorbía toda la luz a su alrededor. Samuel Ortega. Has sido elegido, dijo finalmente la sombra, en un susurro, y sus palabras parecieron resonar dentro de la mente de Samuel, como un eco que nunca desaparecía. El despertar ha comenzado, el ciclo se ha cerrado, y tú serás parte de algo más grande, algo que cambiará el curso de la humanidad. Samuel retrocedió, pero no pudo moverse. Un extraño vínculo había comenzado a formarse entre él y la sombra. Mientras tanto, su mente comenzaba a desbordarse de visiones, recuerdos fragmentados de eventos pasados que no entendía. Veía figuras humanas, sombras que caminaban entre las luces, conspiraciones que se tejían en la oscuridad. Todo era confuso y desordenado, pero algo, en su interior, lo obligaba a seguir. De repente, el ser encapuchado levantó una mano, y las piedras a su alrededor comenzaron a brillar con una luz espectral. Los símbolos grabados en ellas comenzaron a brillar con intensidad, y la realidad misma parecía distorsionarse. Samuel sintió una presión en su pecho, como si su mente estuviera a punto de estallar. Un grito ahogado escapó de su garganta, pero nadie en el pueblo lo escuchó. Recuerda, dijo la sombra, sus palabras resonando más fuerte en su cabeza. Recuerda lo que has olvidado.
Recuerda lo que ellos han hecho. El tiempo se está agotando. Pronto, todo será revelado. Samuel luchó por respirar. Estaba a punto de caer al suelo cuando, de repente, todo se detuvo. La luz de las piedras desapareció. La sombra se desvaneció en la oscuridad, y Samuel cayó al suelo, agotado y temblando, pero con una sensación inexplicable de que algo había cambiado dentro de él. Cuando despertó, estaba de nuevo en su casa, en la misma cama donde había estado antes, como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Los recuerdos del círculo de piedras, de la sombra, de las palabras que había escuchado, eran demasiado vívidos para ser ignorados. Algo en su interior sabía que lo que había sucedido en el bosque no era un sueño, sino una revelación. En los días siguientes, Samuel comenzó a notar cambios en él mismo. Veía cosas que no podía explicar. Oía voces susurrando a su alrededor, y a menudo se encontraba mirando al vacío durante largos periodos, como si algo o alguien estuviera observándolo. A veces, su mente se desbordaba con fragmentos de información, de conspiraciones que no podía comprender completamente. ¿Quién era esa sombra? ¿Qué significaba el despertar? Y, lo más importante, ¿por qué él había sido elegido? Pero lo peor estaba por llegar. Lo que Samuel no sabía era que todo esto era solo el comienzo de un juego mucho más grande, una conspiración que se extendía más allá de la comprensión humana, una red de secretos oscuros que había estado en movimiento durante siglos. Y Samuel Ortega se encontraba en el centro de todo, destinado a desentrañar un misterio que podría cambiar la humanidad para siempre. Pero antes de que pudiera entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, tendría que enfrentarse a una verdad aterradora. Todo lo que sabía sobre sí mismo era una mentira. El verdadero horror estaba por llegar. Parte 2. La revelación de los muertos. Samuel Ortega se despertó una vez más en su casa. Pero esta vez, algo era diferente. La niebla que envolvía el pueblo no solo estaba fuera de su ventana, sino también en su mente. Sentía una presión constante, como si una gran puerta estuviera a punto de abrirse, revelando algo tan antiguo como el propio tiempo. Algo le decía que no estaba solo, pero la casa permanecía en silencio. Ningún sonido, excepto el susurro lejano de su propio pensamiento, le acompañaba. El reloj en la pared, un viejo objeto que llevaba allí años sin cambiar, comenzó a sonar con una fuerza inusitada. Un tic-tac rítmico que a Samuel le pareció más un latido. Sentía la necesidad de salir, de ir al pueblo, aunque no sabía por qué. Algo lo llamaba, algo en lo más profundo de su ser parecía atraerlo, y esa sensación no podía ignorarla. Se levantó rápidamente, sintiendo una energía extraña fluir por su cuerpo, como si todo estuviera conectado, como si el destino ya hubiera comenzado a actuar. Cuando llegó al centro del pueblo, la atmósfera era aún más densa de lo que había sido la noche anterior. Los aldeanos caminaban con una quietud inusual, como si estuvieran sumidos en una rutina de la que no podían escapar. Samuel notó que algo en sus ojos había cambiado, como si todos estuvieran bajo un hechizo. No hablaban, no intercambiaban miradas, pasaban uno al lado del otro sin reconocer la existencia del otro. Los ecos del pasado se filtraban en su mente. Algo estaba ocurriendo en este lugar, algo que ni siquiera los aldeanos entendían completamente. Fue entonces cuando vio al hombre del mercado, un anciano llamado Aurelio, que siempre había sido el más sabio del pueblo. Pero hoy, algo en su rostro parecía vacío. Sus ojos, normalmente vivaces, estaban opacos, como si estuviera mirando a través de Samuel, pero sin verlo realmente. Samuel, dijo el anciano en un susurro, con la voz quebrada, como si el mismo peso de los siglos estuviera detrás de sus palabras. ¿Has visto lo que está ocurriendo aquí? Ellos han regresado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Samuel, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ellos, los que caminan entre los vivos sin serlo, los muertos
que no descansan. Los que gobiernan desde las sombras, respondió Aurelio, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. Hace mucho tiempo, antes de que el pueblo fuera fundado, un pacto se selló aquí. Y ahora, las fuerzas que se han mantenido dormidas están despertando. Y tú, Ansamuel, tú eres la clave. La angustia, en la voz del anciano, era palpable. Samuel podía ver que el hombre temía algo más que la muerte misma. Había una verdad oculta detrás de sus palabras, algo que iba más allá de la simple superstición local. Aurelio lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si debía continuar con lo que había comenzado a decir. Hay cosas que no comprendes, muchacho. Cosas que el tiempo ha enterrado, pero que están volviendo a la superficie, dijo Aurelio. Y entonces comenzó a caminar de vuelta hacia su tienda, sin mirar atrás. «Espera», Samuel gritó, pero el anciano no respondió. En su lugar, la niebla se levantó entre ellos, envolviendo al viejo, hasta que desapareció por completo. Frustrado, y sintiendo un nudo en su estómago, Samuel comenzó a caminar, sin rumbo fijo por el pueblo. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre las palabras del anciano. Los muertos que caminan entre los vivos, el pacto, la clave. ¿Qué significaba todo eso? Esa misma noche, Samuel no pudo dormir. Se levantó de la cama y salió al aire libre, impulsado por una necesidad interna de entender lo que estaba sucediendo. Algo lo estaba arrastrando hacia el bosque otra vez, como un imán invisible. Lo guiaba hacia el mismo círculo de piedras. Al llegar allí, vio algo que no había visto la noche anterior. En el centro del círculo había una pequeña tumba, recién cavada, pero sin nombre. Samuel se acercó. Su cuerpo temblaba con la inquietud de lo que estaba por descubrir. Y en ese momento, el viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas caídas se levantaran del suelo, revelando una inscripción en la piedra al pie de la tumba. La inscripción estaba cubierta de musgo, pero aún era legible. Decía: en el primero caerá, y con él caerán todos. Samuel no podía comprender el significado de las palabras, pero la sensación de terror que lo invadió fue instantánea. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, la sombra de la figura encapuchada apareció nuevamente ante él, esta vez mucho más cerca que la noche anterior. Samuel no podía moverse, no podía hablar. El ser parecía no tener forma, como si fuera la manifestación misma de la oscuridad, pero había algo familiar en su presencia, algo que lo llenaba de terror y fascinación a la vez. «Recuerda lo que has olvidado, Samuel Ortega», dijo la voz, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ellos han regresado. Ellos son los que gobernaron el mundo en tiempos antiguos, y tú serás el testigo de su regreso». La voz susurró más palabras, pero no las entendió. Su mente estaba abrumada por la angustia y la confusión. ¿De qué hablaba? ¿Qué conexión tenía él con todo esto? «El tiempo ha llegado, Samuel. Tú eres la pieza clave. El ciclo se cerró, y ahora debe abrirse de nuevo», dijo la sombra, y sus palabras parecían resonar en los rincones más profundos de su mente. Samuel cayó de rodillas, sintiendo que su cuerpo se desmoronaba bajo el peso de la revelación. Los recuerdos, fragmentados y difusos, comenzaron a cobrar sentido. Un patrón surgía lentamente en su mente. Había algo más grande que los humanos, que las criaturas de este mundo, algo que había existido antes de la civilización y que de alguna manera ahora volvía a la vida. Las visiones comenzaron a inundar su mente en ciudades perdidas, cultos oscuros que adoraban a dioses olvidados, seres que caminaban entre los hombres, manipulando el destino y el tiempo. Y en el centro de todo esto, Samuel Ortega era parte de algo más grande, algo que no podía comprender completamente. Y mientras todo esto sucedía, un sonido se escuchó a lo lejos, una campana que sonaba en el corazón del pueblo, como un reloj que marcaba el principio del fin. Samuel sabía que algo se estaba desmoronando, y él era una de las piezas clave de este juego mortal. La primera caída había comenzado. Parte 3. Los ecos del pasado. Las noches se alargaban en el pueblo,
y el aire, pesado con una sensación de inevitabilidad, se volvía aún más denso. Samuel Ortega ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Cada rincón de su vida parecía estar envuelto en sombras, y cada paso que daba lo llevaba más lejos de la seguridad, de la ignorancia. La sensación de que algo terrible estaba por ocurrir lo perseguía, y el miedo se había convertido en su única compañía constante. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo dentro de él le decía que debía seguir, que debía encontrar la verdad, sin importar el costo. El círculo de piedras seguía siendo el lugar de encuentro de sus visiones. Cada vez que regresaba allí, sentía que el peso del universo lo observaba y que la verdad se encontraba a punto de revelarse. Pero no era la sombra que lo había visitado las otras noches la que lo esperaba, sino algo mucho más desconcertante. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras nubes densas, Samuel llegó al círculo y vio, con horror, que la tumba que había encontrado estaba abierta. La tierra que la cubría había sido removida y arrojada a los lados, como si algo o alguien hubiera estado buscando algo en su interior. De alguna manera, Samuel sabía que el entierro no era reciente. Algo en la energía del lugar le decía que esa tumba había sido abierta mucho antes de que él llegara allí. Sintió una presión en su pecho, como si el aire estuviera siendo drenado de su cuerpo. De repente, la figura encapuchada apareció nuevamente frente a él, pero esta vez no estaba sola. A su lado, emergiendo de las sombras, apareció una figura humana, su rostro pálido, casi cadavérico. Su presencia era fría, casi insoportable, y sus ojos brillaban con una luz opaca, como si estuvieran muertos, pero observando todo a su alrededor. Samuel Ortega, dijo la figura encapuchada con voz grave. Has llegado demasiado lejos. El tiempo se está agotando, y todo lo que has hecho hasta ahora solo ha acelerado los eventos que no puedes controlar. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, su voz temblorosa. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me elegiste? La figura encapuchada no respondió de inmediato, sino que señaló al hombre cadavérico. Este es alguien que conoces bien, pero que has olvidado, dijo la sombra. Samuel frunció el ceño. No reconocía a esta figura, pero algo en su presencia lo inquietaba profundamente. Sus ojos, vacíos de vida, reflejaban una tristeza inmensa, una desesperación que lo traspasaba. No sé quién es, dijo, con la voz rota. Claro que lo sabes, respondió la figura, y la sombra que la acompañaba se acercó lentamente, tomando la mano del hombre cadavérico. Este es el eco del pasado, el vínculo entre tú y todo lo que has olvidado. Esta es la clave del misterio, Samuel. Él es un hombre que existió antes que tú, y su vida está entrelazada con la tuya desde tiempos remotos. Él fue el primero en caer, y su caída marcó el principio del fin. Ahora, tú deberás recoger lo que él dejó atrás. Las palabras de la figura resonaron en la mente de Samuel como un eco lejano. Pero no entendía. No entiendo. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Porque eres el único que puede hacerlo, respondió la sombra. Y porque el tiempo se está desmoronando. Las fuerzas que fueron liberadas con la caída de la primera pieza no pueden ser contenidas más tiempo. La conspiración que comenzó hace siglos está volviendo a cobrar vida, y tú eres la única persona que puede detenerla. Samuel se sentó en el suelo, luchando por procesar lo que estaba escuchando. Su mente se desbordaba con imágenes y pensamientos confusos. Los recuerdos del hombre cadavérico comenzaban a aflorar en su memoria, como fragmentos de un sueño distante que no podía comprender del todo. La figura encapuchada parecía leer sus pensamientos. Debes regresar al lugar donde todo comenzó, dijo la sombra. Allí encontrarás las respuestas que buscas. El pacto fue sellado en las profundidades, donde las sombras se encuentran con la luz. Solo allí podrás comprender lo que está en juego, Nam. Medida que las palabras de la sombra se desvanecían, Samuel se levantó con dificultad, aún sin comprender completamente lo que le esperaba. La figura cadavérica lo observó por un momento largo y doloroso, y Samuel
Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa misma noche, después de que la figura desapareciera en la niebla, Samuel sintió una compulsión irrefrenable que lo llevó hacia el pueblo. Algo le decía que allí, entre los aldeanos que caminaban sin alma, encontraría la verdad. Nadie parecía notar su presencia, pero los rostros vacíos de los habitantes lo inquietaban aún más. El pueblo estaba sumido en una quietud ominosa, como si un poder invisible lo mantuviera cautivo. Cuando llegó a la vieja iglesia del pueblo, un edificio que siempre había parecido haber sido olvidado por el tiempo, una sensación de familiaridad lo invadió. Algo en su interior le decía que allí, entre las paredes de piedra, encontraría lo que tanto había estado buscando. Empujó la puerta con fuerza, sintiendo la presión de la oscuridad que emanaba del interior. En el altar, encontró un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, una oleada de imágenes lo abrumó. El libro contenía textos antiguos, pero algo sobre las palabras parecía familiar. Las letras se retorcían y cambiaban de forma, como si tuvieran vida propia. Samuel intentó leer en voz alta, y cuando lo hizo, un grito ahogado resonó en el aire. Las palabras parecían cobrarse vida a medida que eran pronunciadas, y un torbellino de energía oscura comenzó a girar en torno a él. Has comenzado a desatar lo que no puedes controlar, murmuró la voz en su mente, la misma voz de la figura encapuchada. Este es el comienzo del fin, y ya no hay marcha atrás. Los recuerdos del pasado comenzaban a caer sobre él como un torrente. Sabía que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pero aún no podía ver la imagen completa. Sabía que el tiempo se había agotado. Sabía que algo aterrador se acercaba, y lo peor de todo era que no estaba seguro de poder detenerlo. La verdad estaba al alcance de su mano, pero cada vez que intentaba alcanzarla, algo más oscuro lo empujaba hacia atrás, hacia las profundidades de su propia mente, hacia los secretos que había olvidado. En ese momento, Samuel Ortega comprendió algo fundamental. No solo su destino estaba en juego, sino el destino de toda la humanidad. Y lo que más temía era que ya era demasiado tarde para cambiar las cosas. Parte 4. A la convergencia de las sombras. La iglesia, que había permanecido en silencio durante siglos, ahora estaba viva con una energía palpable que recorría las paredes. Samuel, con el corazón acelerado, había sentido como las palabras del antiguo libro se retorcían a medida que las leía en voz alta, como si la misma realidad estuviera temblando ante la manifestación de lo prohibido. La sensación de que algo colosal se desmoronaba a su alrededor era innegable. Y sin embargo, había algo más, algo que le decía que, a pesar de su miedo, debía continuar. Los ecos de su propia respiración resonaban en las paredes, y el sonido parecía multiplicarse, llenando la estancia con una presión que lo hizo sentir que estaba a punto de ser absorbido por la oscuridad que lo rodeaba. El libro, en sus manos, parecía emanar una fuerza casi tangible, y las páginas seguían susurrándole, instándolo a seguir adelante. El pacto fue sellado, murmuró la voz en su mente, la misma que había escuchado tantas veces, la voz de la sombra, encapuchada. Solo tú puedes decidir si el ciclo se cierra, o si el caos será liberado. Samuel apretó los dientes, luchando contra el creciente pánico que amenazaba con consumirlo. La figura cadavérica, la visión del anciano Aurelio, las advertencias de la sombra en todo, comenzaba a fusionarse en su mente, formando un rompecabezas oscuro y complejo. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró, pero la respuesta parecía eludirlo, como si las palabras mismas se desvanecieran en el aire. La iglesia, en su silencio eterno, parecía observarlo, como un testigo silencioso de una batalla que trascendía el tiempo. Sin embargo, Samuel sabía que algo estaba por llegar, algo que no podía evitar. El aire se cargó de electricidad estática, y la figura encapuchada apareció una vez más, esta vez más cerca, de pie en el umbral de la iglesia, como si hubiera estado esperando su llegada. «Ya no puedes escapar, Samuel», dijo la sombra, su voz resonando en cada rincón del templo.
llenando el espacio con una vibración ominosa. Has despertado lo que nunca debió ser despertado. La puerta está abierta, y no hay regreso, Ansamuel. Con el pulso acelerado, miró fijamente a la sombra. ¿Qué puerta? ¿Qué significa todo esto? La sombra levantó una mano, y una onda de energía oscura se expandió desde ella, envolviendo la iglesia y transformando el ambiente a su alrededor. Las paredes comenzaron a temblar, y las sombras en el suelo parecían moverse por voluntad propia, alargando sus formas hasta convertirse en figuras amorfas. En ese instante, Samuel comprendió que las paredes de la iglesia no solo contenían una estructura física, sino una prisión ancestral que había estado sellada durante siglos. Esta iglesia no es solo un edificio, dijo la sombra, su presencia oscura tomando forma física en la penumbra. Es el lugar donde el pacto fue sellado, donde las fuerzas que desafían las leyes del tiempo y del espacio fueron contenidas. Este lugar es la clave. De repente, las imágenes comenzaron a desmoronarse en su mente, como un torrente de memorias olvidadas que empezaban a cobrar vida. El pacto del que había hablado la sombra, el eco de las vidas perdidas, las voces que lo habían perseguido, en sueños en todo, estaba conectado. Los muertos, las sombras, el vínculo ancestral que lo unía a ellos. Samuel fue arrastrado hacia el suelo por la fuerza de la revelación, como si la gravedad misma lo hubiera absorbido. Entonces, vio las visiones. Ciudad tras ciudad, reinos enteros arrasados por fuerzas invisibles. El inicio de la conspiración que había comenzado siglos atrás. Un culto secreto que había existido en las sombras, manipulando las hebras del destino, y cuyos miembros habían vendido su alma para mantener el control. Y en el centro de todo, Samuel Ortega. Su vida estaba inscrita en las páginas de la historia, pero su propósito nunca había sido revelado. Hasta ahora, la figura encapuchada lo observaba, su rostro invisible bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con un resplandor espectral, como si pudieran ver a través de todo. Te has convertido en la pieza clave, Samuel. Eres el último eslabón de una cadena que nunca debió ser formada. Samuel, empapado en sudor frío, sintió como sus piernas vacilaban bajo el peso de la revelación. Las visiones seguían atormentándolo, a rituales oscuros, sacrificios, vidas perdidas. Soy parte de esto, murmuró para sí mismo, luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Pero por qué me elegiste a mí? ¿Por qué soy la clave? La sombra no respondió de inmediato. En cambio, una risa baja, casi inaudible, emanó de ella. No fuiste elegido, Samuel. Fuiste marcado. Eres el último descendiente de una línea de sangre olvidada. Una línea que tiene la capacidad de abrir y cerrar las puertas del abismo. Y ahora que el tiempo ha llegado, te corresponde decidir el destino de todo lo que habita. En la oscuridad, Samuel sentía que sus pensamientos se desbordaban, pero la voz de la sombra seguía penetrando en su mente, como si estuviera desnudando su alma. Recuerda quién eres, Samuel. El pacto fue hecho hace mucho tiempo. Un sacrificio fue necesario para sellar la puerta que ahora se está abriendo. Pero ese sacrificio no fue suficiente. Esa puerta está a punto de ser reabierta. Y tu alma está ligada a Elyon, la imagen de la tumba. Vacía, volvió a su mente, junto con el hombre cadavérico, cuya existencia había estado sumida en el olvido. Samuel entendió, aunque con horror, que él mismo era la última pieza del sacrificio original. No, murmuró, su voz quebrada. No puedo ser. No. Tienes elección, dijo la sombra, avanzando lentamente hacia él. El ciclo debe completarse. La puerta se abrirá, y todo lo que está detrás de ella regresará. Samuel miró alrededor, buscando alguna forma de escape, pero las sombras se extendían por todo el templo, envolviendo cada rincón. La iglesia ya no era el refugio que pensaba que era. Era el epicentro de todo lo que había estado buscando. La sombra levantó las manos hacia el altar, y una explosión de luz oscura iluminó el espacio. Las paredes comenzaron a crujir, y las piedras de la iglesia
temblaron como si estuvieran siendo desgarradas. Samuel vio entonces lo que nunca debió haber visto: una puerta, una grieta, en el espacio, emergiendo del altar, llenándose de una luz fría y abismal que parecía tragarse toda la luz. «El abismo está de vuelta, Samuel», susurró la sombra. Y entonces, las sombras del pasado, aquellas que había olvidado, comenzaron a despertar. Parte 5. El último sacrificio. La iglesia, que había permanecido como un guardián, en silencio, durante siglos, ahora vibraba con una energía que parecía provenir de otro plano. Samuel Ortega estaba solo en su lucha. Las sombras que se alzaban a su alrededor se estiraban y se retorcían, como si tuvieran vida propia, desafiando la luz de las velas que, hasta ese momento, habían marcado el altar con una suavidad inquietante. El altar, la grieta en el suelo, la puerta del abismo, en todo estaba conectado. Todo estaba en la palma de su mano, en la decisión que él debía tomar. Y esa decisión no solo marcaría su destino, sino el de toda la humanidad. En su interior, las voces resonaban, voces de aquellos que le habían hablado antes, en sueños y visiones. La sombra que lo había acompañado, el ser encapuchado, la figura cadavérica, el anciano Aurelio. Todos ellos eran ecos de un pasado olvidado, pero vivo, que Samuel no podía ignorar. Todo en él le gritaba que este momento no solo era crucial para el futuro, sino que estaba profundamente arraigado en su propia existencia, algo que lo había perseguido desde su nacimiento y que ahora debía enfrentar. La grieta en el altar continuaba expandiéndose. Su luz opaca y fría comenzaba a tomar una forma aterradora. Los muertos, esas figuras distorsionadas y condenadas que habían vagado por el abismo, comenzaron a emerger de ella como sombras esqueléticas que arrastraban los restos de un pasado de sufrimiento y sacrificio. Samuel observó, horrorizado, como sus ojos, vacíos y brillantes, como espejos rotos, lo observaban desde el fondo de la grieta, como si pudieran penetrar su alma. Cada uno de esos ojos era una historia de condena, de vidas que nunca habían tenido paz. Y Samuel sabía que no podrían descansar hasta que la puerta fuera cerrada. El suelo de la iglesia comenzó a crujir. Las paredes se doblaron hacia adentro, como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado por las fuerzas que emergían de la grieta. Cada latido de Samuel se sentía como un tambor que anunciaba el fin del tiempo. El miedo y la angustia lo dominaban, pero había algo más, una comprensión amarga de que su lucha no era solo física, sino espiritual. El sacrificio que debía hacer no era solo el de su cuerpo, sino de su alma, su esencia misma. Las palabras de la sombra seguían resonando en su mente, cada vez más nítidas, como una condena que se sellaba con cada repetición. El ciclo se completa, pero a un precio más alto de lo que imaginas. Samuel sabía que el precio era su vida, su futuro, la humanidad entera. Pero aún había algo más que no entendía, una verdad fundamental que debía ser desvelada. ¿Qué debo hacer? Su voz sonó ahogada, perdida en el caos de la iglesia, y las figuras de los muertos se agruparon a su alrededor, sus bocas abiertas, como si quisieran decirle algo. Pero no podían, eran meras sombras, atrapadas en el abismo, y él solo podía percibir el eco de sus sufrimientos. La grieta en el altar crecía, y de repente, una fuerza invisible lo empujó hacia ella, como si lo estuviera arrastrando hacia su final. Samuel cayó de rodillas, y el aire se llenó con la vibración de algo muy antiguo, una presencia que nunca había dejado de estar ahí. De repente, la sombra encapuchada apareció frente a él, su presencia tan palpable que Samuel sintió como si su corazón fuera a explotar. Era como una sombra dentro de la sombra, una oscuridad que solo podía existir en un mundo donde el tiempo no tenía control. La figura no tenía rostro, pero sus ojos parecían ver más allá de la carne,
como si pudiera leer su alma en Samuel. Tu alma ha sido marcada desde antes de tu nacimiento. Tu destino fue sellado cuando el pacto fue hecho, mucho antes de que fueras concebido. Eres el último eslabón de una cadena que ha existido durante siglos, y ahora tú decidirás si la humanidad vive o muere. Samuel luchaba por encontrar las palabras. La sensación de que su vida se había reducido a una mera fracción de tiempo que estaba a punto de desvanecerse, lo ahogaba. Vivir o morir. No solo él, sino todo lo que amaba, todo lo que había sido. Lo que ves es solo una sombra de lo que está por venir. Samuel, la puerta que se ha abierto ha estado cerrada durante siglos, y lo que se liberará nunca podrá ser contenido nuevamente. El ciclo que comenzó con el sacrificio de los primeros elegidos está a punto de completarse, y tu alma será la llave. La pregunta es simple: ¿cerrarás la puerta o dejarás que los muertos tomen lo que les pertenece? Samuel miró la grieta. Sabía lo que debía hacer: cerrar la puerta, aunque eso significara sellar su destino con la oscuridad. Pero había una duda que se filtraba en su mente. Una duda que había estado allí desde el principio. Un susurro constante que decía que había algo más, que aún quedaba algo sin revelar. ¿Y si cerrar la puerta no significara solo salvar el mundo? ¿Qué tal si en realidad significaba perderlo todo, incluso a sí mismo? El sacrificio no es solo tuyo, Samuel, dijo la sombra, como si hubiera leído sus pensamientos. Es el sacrificio de todos los que alguna vez han sido tocados por el abismo. El precio no será solo tu vida, sino el de aquellos que amas, el de tu humanidad misma. Pero también habrá una oportunidad. Si el abismo se cierra, tú y tu alma permanecerán intactos, pero lo que vivirá será una nueva humanidad. Un nuevo ciclo comenzará. Las palabras de la sombra caían como gotas de veneno en su mente, y Samuel luchaba por comprenderlas. ¿Qué significaba realmente esa nueva humanidad? Pero ya no había tiempo para dudas. La grieta en el altar rugió con un sonido infernal. El abismo no podía esperar más. Samuel extendió su mano hacia la grieta. La luz fría comenzó a envolver su cuerpo, y una fuerza titánica lo levantó, como si estuviera siendo absorbido por un vacío de desesperación. Pero en ese momento, algo dentro de él despertó. La verdadera elección no era entre vida y muerte, sino entre sacrificarse para cerrar la puerta o sucumbir a las sombras y permitir que el ciclo de destrucción continuara. Con una determinación renovada, Samuel Ortega cerró la grieta. El mundo entero pareció detenerse. Las sombras, los muertos, la grieta misma comenzaron a desvanecerse, y la iglesia se quedó en absoluto silencio. Las figuras que habían emergido de la oscuridad se desmoronaron, regresando al vacío del abismo del que habían salido. Pero Samuel no estaba seguro de lo que había ganado. La puerta se cerró, y con ella el ciclo de los muertos y las sombras. Pero un vacío lo envolvía, como si algo faltara. No había victoria sin dolor. El sacrificio lo había consumido. Pero lo peor era que sabía que, en algún momento, el ciclo podría comenzar de nuevo. Y si lo hacía, él sería la única pieza capaz de detenerlo. El mundo había sido salvado, pero Samuel Ortega había perdido más de lo que había ganado. Y aunque el abismo se cerró, las sombras que lo habían seguido a lo largo de su vida nunca desaparecerían por completo. El precio de la salvación había sido su alma, pero la oscuridad siempre encontraría una forma de regresar. Y así, con un sacrificio tan grande como el universo mismo, Samuel Ortega cerró la puerta al abismo, poniendo fin a una conspiración que había desafiado la realidad durante siglos. Pero, como todo sacrificio, su destino quedó marcado por la oscuridad. Y aunque el ciclo se cerró, el futuro permanece incierto. ¿Será este el último sacrificio, o es solo el comienzo de otro ciclo que aguarda en las sombras? Si te ha cautivado esta historia llena de misterio, conspiración y decisiones imposibles, no olvides suscribirte a nuestro canal
para más contenido impactante. Mantente al tanto de futuros relatos llenos de tensión, secretos oscuros y giros inesperados. El abismo nunca está realmente cerrado, y nosotros estaremos aquí para explorar cada rincón de la oscuridad.